Buenas tardes, amados hermanos. Como cada martes nos encontramos en el nombre de Jesús y mientras Dios lo permita, para hablar de su santísima palabra, preciosa palabra, pan nuevo cada día, porque estas palabras que están escritas por el Espíritu hace 2000 años y más, cada día es un pan nuevo, es una nueva comida. Nos enteramos de nuevas cosas, porque la palabra del Señor no pasa de moda. Damos hoy la bienvenida y el aplauso y la adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludo el espíritu de vuestra fe, que vuestros oídos sean abiertos para escuchar la palabra y que el Señor, a través de mí, dé una explicación correcta de lo que Él ha querido decir en la Biblia. Amados hermanos, estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles o los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles y estamos en el capítulo 10 y habíamos terminado en la clase anterior, bendito es Jesucristo, en el verso 35 que dice el 34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que no hay acepción de personas, Dios a todos nos tiene por igual, y dice el 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, observando bien que es el que le teme y hace justicia, no el que hace juicio, que son dos cosas distintas. Juicio no, justicia sí. Bueno, hermanos, tomamos la lectura a partir del verso 36 del capítulo 10 del libro de los Hechos, honrando al Padre, a Cristo y al Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios así, Dios envió mensaje, este es ya Pedro hablando, haciendo su discurso. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. El mensaje de Dios para Israel era el de la paz. Hasta aquí había un pueblo escogido, todavía es Israel, pero había la posibilidad de que Israel estuviera en paz con todos. Este evangelio es de la paz y es para todos. Dice Pedro, por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. Como Jesucristo es Señor de todos, de todo pueblo, de toda nación, el evangelio de la paz, hermano, no el evangelio de la guerra, es para todos, para todo el mundo. Vosotros sabéis lo que se divulgó, ustedes conocen, ustedes los gentiles conocen lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Ustedes todo el mundo lo sabe, porque aquello fue un boom, una notición en aquel momento. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Ustedes saben que vino una paloma sobre él, que Dios habló desde el cielo, porque eso lo conoció todo el mundo, porque fue algo inusual y tremendo. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Amados míos, las opresiones vienen de parte del enemigo y el Señor sanaba estas opresiones, sanaba a los enfermos que estaban oprimidos por el enemigo. ¿Cómo se hace esta sanidad? Jesucristo es la verdad. Y entonces el Espíritu Santo te hace ver cuál es tu verdad. A veces creemos que hay cosas que hacemos normales, son tonterías del hombre. Pero si el Espíritu Santo te señala que esa es tu verdad, entonces en obediencia tu verdad te hace libre. Tu verdad te hace libre. Yo tenía un hermano que era amado de todas las chicas y además él hacía cosas para que le gustaba gustar a todas las chicas y todo. Luego cuando las chicas venían él decía no y bueno, se traía ese trajín. Finalmente no hizo feliz a nadie. Y el Señor un día le dijo
que la hechicería era obra de la carne y que él tenía ojos hechiceros, que por eso le hechizaba a las chicas, por su manera de mirar y todo eso. Hermanos, no sé cómo el Señor lo hizo, pero ese hermano cambió. Y lo que menos quería era saber que ninguna mujer se acercaba a él con ningún tipo de deseo, porque el Señor le mostró su verdad. Y él fue delante de Dios y le dijo, esto no me lo puedo quitar, creo que de toda la vida he sido así. Y el Señor lo ayudó. Tiene su pareja, al final tiene sus cosas, pero son cosas que uno dice, bueno, gustar, yo no tengo la culpa de ser bonito, no tengo la culpa de ser bonita. Una cosa es que todo el mundo diga, ay, qué guapa es, qué guapo es. Y otra cosa es que uno esté haciendo conquistas con la mirada. ¿Entienden, hermano? Entonces son cosas que parecen que no tienen ningún valor, ninguna importancia, porque finalmente, pero cuando el Espíritu Santo te señala la verdad y tú eres obediente, esa verdad te hace libre. Y dice que sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, él conocía la verdad de la gente. Conocía la verdad. 5 maridos has tenido, el que tienes ahora no es tuyo. Y así, él conocía la verdad. El 39 dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo de un madero. Esto todo el mundo lo ha sabido. A este levantó Dios al tercer día. Esa parte de la resurrección a lo mejor no era tan difundida. E hizo que se manifestase. Dios hizo que después de muerto Cristo se manifestase. No a todo el pueblo, para aquellos que quieren la manifestación de Dios. Dios se manifiesta. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. A nosotros que comemos y bebemos con él, él se manifiesta, hermanos. Esta palabra es viva. Cristo no es el que va a ser, sino el que es, el que fue, el que ha de venir. Esta palabra es viva. Se le manifestó a los que comían y bebían con él, hermanos. A los que comían su palabra. Hermanos, a los que se alimentan de Cristo, a los que beben del agua de la vida. Hermanos míos, la palabra de Dios es muy importante. La palabra de Dios es el todo del hombre. Es el todo del hombre. Es lo que nos ayuda al camino, lo que dejó Dios para que nos aconsejara. Ay, si tuviéramos alguien que nos aconsejara y nos dijéramos lo que tenemos que hacer. La palabra de Dios es ese ayo que nos lleva a Cristo, amados míos. Y vuelvo a leer, no a todo el pueblo, dice el 40. A este levantó Dios al tercer día, hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A quien puso Dios por juez fue a Cristo, no fue a usted y no fue a mí. Nosotros el derecho de juzgar tenemos, ese comodín del juicio tenemos que eliminarlo. Nos han enseñado a ser religiosos desde pequeños, a atender lo que todo el mundo piensa, a decir lo que a la gente le gusta que uno diga. Todo eso es hipocresía, todo eso es religión. El testimonio de uno lo cuida Dios. Nosotros no podemos ni siquiera cuidar nuestro testimonio. Tratamos de hacer lo bueno delante de Dios y Dios se encarga de cuidar el testimonio de nosotros, hermanos. Un día andaba yo con mi hermano y pasamos por una calle que era de carnaval y vendían unas sopas riquísimas. Y la vendían en los mismos vasos de cera en el que vendían la cerveza. Y mi hermano y yo compramos y íbamos camino a casa de una hermana mía. Y los hermanos de la iglesia nos faltó tiempo para correr y decirle al pastor,
que andábamos los dos de cerveza, pero con el descaro más grande que hay en el mundo. ¿Cómo van a decir que cerveza? Ah, bueno, hermana, pues se sirve en el mismo vaso. Usted no debe tomar caldosa porque se sirve en el mismo vaso de la cerveza. ¿Qué pasó? Que Dios ahí no cuidó mi testimonio. ¿Por qué? Porque yo cuidaba mi testimonio siempre delante de la gente, una apariencia, por detrás otra. Otra, distinta. Hablo la verdad en Cristo Jesús. Y cuando dijeron que habíamos bebido cerveza, yo dije, ustedes son jueces falsos. En ustedes no hay justo juicio. Ni en mí tampoco lo hay. Y aprendí a que ni por vista juzgar a la gente, ni porque yo crea que vi una cosa. ¿Saben, hermanos? Que Dios les bendiga. Bueno, continuamos, hermanos. El juez de vivos y muertos es Cristo el Señor. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que a él creyeren recibirán perdón de pecados, sea gentil o sea judío. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mientras él decía, el perdón se recibe en su nombre, cayó el Espíritu Santo, hermano, allí. Pedro tenía la llave, hermanos. La llave para que el Espíritu se derramara. En los judíos, la llave para que el Espíritu se derramara. En los gentiles, para que todos pudieran entrar, tanto judíos como gentiles, en el reino de Dios. Pero ¿por qué pasó esto, hermanos? Porque el que llevaba la palabra, el orador, era un hombre obediente. Era un hombre que era capaz de seguir a Cristo aún cuando él le daba asco lo que estaba haciendo. Era un hombre capaz de seguir a Cristo porque no confiaba en su propia sabiduría, hermano, sino en que Dios era el que sabía las cosas. Si tengo que entrar en casa de un extranjero, entraré. Si tú me dices que vaya, yo voy. Era un hombre obediente, hermanos míos. Y Cornelio era un hombre obediente, aun cuando todavía ni conocía a Jesucristo. Y su familia, que cuando él convocó vinieron todos a saber si Pedro le iba a hacer una reprimenda a Cornelio y lo iba a avergonzar delante de toda su familia. A él no le importaba. En lo que fuera que Dios quisiera decirle, quería que todo el mundo lo supiera. Ay, hermano, qué lejos estamos de Cornelio nosotros. Qué lejos estamos de Cornelio. Cuando alguien quiere hablar con nosotros y pensamos que nos puede señalar alguna cosa, queremos estar solitos para que nadie se entere lo que Dios tiene que decirnos. Él convocó a todo el mundo. ¿Cómo viene Pedro? Convocamos a todo el mundo porque hoy Dios va a hablar. Hable lo que hable, va a hablar Dios. Esto es vida. Cuando el oyente y el orador, el que habla, los dos son obedientes y quieren hacer lo que Dios dice, aunque le cueste en ello el pudor personal, el orgullo personal, hermano. ¿Qué pensarían de Pedro los compañeros judíos, los de la circuncisión, que lo acompañaron y vieron que entró allí? Es más, que si el Espíritu Santo no cae, Dios no hubiera respaldado a Pedro. Pero Dios quiso respaldar a su hijo obediente. Y Dios quiso bendecir a su Cornelio obediente también. Cuando hay obediencia en el pueblo, se mueve el Espíritu Santo, como se movió el domingo, hermano, que el pastor no podía ministrar, no podía predicar, porque el Espíritu Santo cayó de una manera tremenda en la iglesia. Hubo sanidades, hubo de todo, maravillas hubo allí. Cuántas liberaciones de opresiones por el diablo, hermano, porque Dios estaba con nosotros. Damos la gloria infinita al Señor. Y dice el 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios.
oían que hablaban en lenguas angelicales. El Espíritu Santo da esa lengua angelical que muchas veces controlamos porque no sabemos lo que nos pasa y estamos hablando y se me ha enredado la lengua. Hermanos, todo el que recibe el Espíritu Santo puede hablar en lenguas, hermanos. Y hablar en lengua es magnífico porque cuando tú hablas en lengua, el Espíritu es el que habla. Y si tienes la interpretación de lo que estás orando, ya, por favor. Pero cuando no sabemos qué orar y dejamos que el corazón diga lo que quiera, que el Espíritu Santo hable, usted verá que hace una oración corta, precisa y con unos efectos maravillosos. Y entonces les exhorto a que hablen en lenguas, que procuren este don, a que hablen con Dios y le digan, Señor, yo quiero que el Espíritu hable por mi boca. Entonces respondió Pedro, en el 47 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿A quién le preguntaba? A los judíos, a los que eran defensores de la circuncisión. Estos no están circuncidados, pero ya Dios los señaló. Le dio su Espíritu. Cristo vive en ellos. Ahora no podemos nosotros bautizarlos para que entren al reino de los cielos. Dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor cuando les rogaron que se quedase por algunos días con él. Pedro se va a quedar unos días con Cornelio, aleluya, y hermanos míos fueron todos bautizados. Esta es la segunda vez que se habla de este panorama que tuvo Pedro, de aquella visión. Pedro cuenta la visión, luego se la cuenta a Cornelio y ahora él se la tendrá que contar a los judíos también, para que comprendan por qué él ha hecho algo que no era usual en aquel tiempo, el entrar en casa de un gentil, en casa de un extranjero. Que el Señor les bendiga. Espero que esta lección le enseñe mucho a nuestra congregación, hermanos. Es necesario ser obediente para que pasen las cosas que pasaron el domingo, que se manifestó el Espíritu Santo. Y el culto fue del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga. Un beso, un abrazo grandísimo de su hermana Lili a todos los que aman a Jesús. Amén.